por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este 6 de octubre, la luna de octubre, la más bonita, dice la canción. Y efectivamente se ve hermosa la luna. Les invitamos a que levanten la mirada al cielo más tarde y disfruten de ese regalo que nos da la naturaleza. Y bueno, pues empecemos. Esta tarde traemos 3 temas muy importantes. La del COVID-19, que es un tema obligado. SUMAEM te escucha. Y en esta tarde, una tarde de análisis con un documento que se ha elaborado con varios participantes que hemos llamado Radiografía del Fracaso Educativo Estatal. Ahorita les comento de qué se trata. Entramos en materia. Mire usted, el COVID-19. Efectivamente, la información que se da a nivel nacional es que los índices van disminuyendo. Pero, ¿qué pasa en las calles? ¿Qué está ocurriendo con las personas? ¿Qué está ocurriendo con los contagios? Estos siguen y sinceramente en la realidad no se ve el índice de disminución cuando uno ve que ya murió el compañero amigo de la calle, el vecino, etcétera. Nuestra recomendación, como siempre lo hemos hecho, de verdad, sigamos las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Acuérdese ustedes, lavado de manos, cubreboca, sana distancia. ¿Para qué nos arriesgamos? Finalmente lo que está y va de por medio es la vida. Vamos a cuidarnos y cuidemos a los demás. La recomendación es esa. Los datos estadísticos cada vez más alarmantes y créanme que en ese sentido es lamentable. Lamentamos todas las defunciones que hasta hoy las estadísticas ya hablan mucho. Amigos profesores que han fallecido. Nuestro más sincero pésame a sus familias, pero tomemos de verdad todos los cuidados. Si usted tiene síntomas, si usted tiene cualquiera de los signos que maneja la propia Secretaría de Salud, por favor acuda al médico. Cuide su vida y cuide la vida de sus seres queridos. Por favor, escríbanos. Acuérdese que este programa, SUMAEM, Tiempo del SUMAEM, en Comunicadores MX, es su programa. Usted lo hace con sus comentarios, con sus sugerencias y estamos nosotros para escucharle y, por supuesto, para seguir los asuntos que nos vayan encomendando desde los medios de comunicación y las líneas de comunicación que estamos teniendo. Por favor, escríbanos, háganos sus comentarios. Y pasando al segundo tema, SUMAEM te escucha. De verdad felicitamos a los maestros, a las maestras que están haciendo uso del buzón del SUMAEM. Recuerde usted que el número que está a su disposición, en donde puede dejar el mensaje o en donde también le reciben la llamada, es el 722-1994-574. Gracias a quienes están haciendo uso de todas estas redes sociales que usted ve en pantalla. Gracias a quienes están haciendo uso del Face, del Twitter, en fin, de todas las redes sociales que están a su disposición. Acuérdese usted que
Si hay alguna problemática concreta, si usted lo decide, se omite su nombre, pero se atiende el asunto y se brinda la asesoría en términos de legalidad a que haya lugar. Estamos para servirles. Muchas gracias. Por favor, corran la voz, díganles a las maestras, a los maestros que están estos buzones funcionando, no únicamente para atender situaciones en condiciones difíciles. También estamos recibiendo algunas orientaciones pedagógicas, algunas recomendaciones didácticas y por supuesto que esta información se va sistematizando. Fíjese usted que nos comentaban en uno de estos mensajes sobre la situación de falta de pago de maestros interinos. Vamos a hacer los requerimientos que sean necesarios, sin embargo, en este caso sí necesitamos al menos de una copia del talón de cheque para poder iniciar los procedimientos de requerimiento y en ese sentido apoyar a las maestras y a los maestros que así lo requieran. Por favor, escríbanos, haga uso del buzón del SUMAEM con todas sus redes sociales. Estamos para servirles. Y bueno, cambiando al punto número 3, créanme que este trabajo ha sido un trabajo muy sistemático, muy analizado, con datos que tenemos, por supuesto, en nuestro poder y con el análisis de varios académicos, varios amigos que tenemos que son conocedores, por supuesto, del subsistema educativo estatal en nuestra entidad, en donde elaboramos, como nos dicen, los maestros estatales. Acuérdese usted que tenemos el servicio educativo en preescolar, primaria, secundarias, media superior, superior, etcétera. Y bueno, en la Secretaría de Educación quitaron a Alejandro Fernández Campillo y colocaron en su lugar a Gerardo Monroy Serrano. Esto ocurrió finalmente porque la Secretaría no estaba dando respuesta a la exigencia social y a las condiciones actuales. El servicio educativo que se brindaba, por supuesto, que tenía problemas. Y lo que nos sugirieron hacer y se integró es una especie de radiografía, efectivamente, de que hubo un fracaso educativo y hay un fracaso educativo. Este documento que se ha integrado está dividido en 4 apartados. En el ámbito laboral, en el ámbito estrictamente educativo, lo que dice el discurso oficial y, por supuesto, el perfil magisterial que quisiera la Secretaría de Educación Pública de nuestra entidad. Son diferentes rubros que se manejan, son rubros que, por supuesto, hoy damos a conocer a través de comunicadores MX en tiempos del SUMAEM. Lo que se está, créanme, viviendo en campo, lo que se está describiendo en este documento es la más cruda y terca de las realidades. Pero vayamos por partes. Mire usted, en el ámbito laboral, y refiriéndonos a los derechos laborales de los trabajadores, están ocurriendo violaciones. Aquí quiero patentizar a los trabajadores, a las maestras, a los maestros, que las condiciones generales de trabajo no se reducen al famoso libro blanco que todos seguramente conocen desde sus centros de trabajo. Las condiciones generales de trabajo se integran por toda la normatividad existente a nivel internacional, nacional, estatal, por supuesto. ¿A qué me refiero? A lo que son los convenios internacionales, a la Constitución Política del país, a las 2 leyes normativas del 123 constitucional, a la ley local. En sí, todo ese gran conjunto de instrumentos legales conforman, junto con el librito blanco, que es lo mínimo, las famosas condiciones generales de trabajo, en este caso de los maestros que están brindando su servicio en el subsistema educativo estatal. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en esta radiografía del fracaso
educativo estatal. El primer punto que se pone en la mesa es que la Secretaría de Educación no cumple irrestrictamente con lo que le marca la ley, tanto en el ámbito laboral como en lo referente a la legislación educativa. Esto es lamentable, es una realidad que se tiene ahí. Los problemas son de verdad bastantes que existen en torno a las actuaciones contrarias a derecho de las diferentes instancias educativas. Claro, algunos perjudican directamente a las maestras, a los maestros, y en otros casos es en la propia gestión o falta de gestión que se hace en esa secretaría. Recuerde usted que en el ámbito estrictamente laboral, en el Estado de México, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y municipios no se ha reformado, a pesar de que nosotros tenemos ya una reforma a la Ley Federal del Trabajo desde el 1 de mayo de 2019. Aquí en la entidad todo sigue igual, nada cambia, nada se mueve. Es una estructura monolítica, se dice, la que existe en esta entidad. Al no cumplir con esta normatividad general, por supuesto que la Secretaría de Educación, lo hemos ya denunciado, estamos incluso en amparo de que esta Secretaría no cumple con las condiciones generales de trabajo, que es en donde se encuentran plasmados todos los derechos garantizados del trabajador. Aquí sí hacemos referencia al libro blanco. ¿Por qué? Porque este libro blanco finalmente tiene que hacerse referencia al mismo para poder utilizar el otro entramado legal para obligar al Estado, en este caso a través de la Secretaría de Educación, al cumplimiento de todos los derechos garantizados en la ley. Hemos dicho en diferentes foros de que las maestras y los maestros son trabajadores con derechos garantizados en el marco legal. Y a esto nos referimos. En este mismo tenor, en este documento se asevera que los derechos laborales de los maestros han sido totalmente violados en este periodo de la pandemia. No ha importado absolutamente ninguna situación de legalidad, de tal manera que en este caso están dando instrucciones, créanme, que son realmente contrarios a la ley. Muchas quejas que hemos recibido en el buzón hacen alusión a que bastantes directores o supervisores están obligando a las maestras y a los maestros a que den clases a través de las plataformas digitales, ya sea Zoom o Meet, que es lo más usual. Pero esto no está establecido, por supuesto, en la ley. Y si hay otras formas de comunicación con los estudiantes, si hay otras instrucciones, no es dable de que esto esté ocurriendo y se esté dando en esas condiciones. También les queremos decir que, escuche bien, la Secretaría de Educación Pública está haciendo uso del salario docente para brindar el servicio educativo al que está obligado constitucionalmente. ¿A qué se refiere este rubro? ¿Por qué hace uso del salario la Secretaría de Educación? Lo está haciendo porque es el maestro el que paga la conectividad, el que paga sus teléfonos inteligentes, el que paga toda esta situación que le está siendo necesaria en este momento para tener comunicación con sus estudiantes. Pero además, fíjese bien, de las ocasiones en que han tenido que estar en las escuelas, son los maestros o es la dirección escolar la que está pagando el gel antibacterial, o quienes están haciendo un esfuerzo y de su salario están comprando los tapetes sanitizantes. Esto a pesar de que es obligación de la Secretaría de Educación aportar todos estos gastos para estos recursos necesarios
en estos encuentros que se están teniendo inicialmente. Sin embargo, es una realidad que la Secretaría de Educación está abusando al utilizar parte del salario del profesor para estos menesteres. Igual, fíjese usted que lo que hemos detectado es que hoy se hace uso de los hogares de los maestros porque casi en todas las casas de los maestros han tenido que adaptar un espacio desde la cual atienden las reuniones de manera digital, por supuesto, desde la cual están atendiendo sus teléfonos vía WhatsApp, que les mandan mensajes a todas horas y que ya ha provocado verdaderos problemas. Pero ya hay un espacio de las casas, de los hogares de los profesores, destinados como aulas escolares y sin costo alguno para la Secretaría de Educación. Están también haciendo uso de estos espacios. La jornada laboral de las maestras y los maestros. ¿Qué decir de la jornada laboral? Por supuesto que hoy la jornada laboral de las maestras y de los maestros ya no existe ese respeto legal. Se ha abusado. Un nombramiento de profesor titulado generalmente tiene una carga horaria de 5 horas. Hoy, en estas condiciones, ese maestro con carga de 5 horas diarias está haciendo uso casi efectivo de 15 horas, es decir, 3 veces lo que es su obligación inmediata en términos de un nombramiento. Diarias, ¿quién le paga estas horas extras a ese maestro? No, al contrario, los traen, pero de verdad desquiciados, los traen mal. Hay muchos maestros que se están enfermando. Ahorita aquí también lo tenemos enlistado, pero es lamentable que esto esté ocurriendo y es lamentable que no empecemos a levantar la voz en torno a este rubro. Al menos decirles que el instrumento legal que debemos de empezar a trabajar y empezar a divulgar entre el profesorado es que el Estado pague horas extras. Es algo que está estipulado en la ley y que lo único que tenemos que hacer es comprobar que se está brindando el servicio fuera de la carga horaria inicial de trabajo. Si un maestro de primaria tiene un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, es dable entender que ese horario es el que está obligado a cumplir. Pero si después de ese horario le requiere que la supervisión escolar, que el director escolar, que los alumnos, que los padres de familia posterior a ese horario, lo único que tenemos que hacer es buscar las constancias necesarias para exigirle al Estado al pago de horas extras. Entendemos que estas circunstancias requiere de la solidaridad y apoyo de todos, pero si revisamos la actuación de la propia Secretaría de Educación, por supuesto que esto no ocurría así y el cambio de administración no está solucionando de manera inmediata estas actuaciones, como dicen, acá en campo. Acá en campo las lógicas son totalmente diferentes y por tanto, pues lo que debemos de tener que decirle a las maestras y a los maestros es que nos tenemos que capacitar en diferentes temáticas para poder defendernos. En materia salarial, les comparto que a partir de que inicia la pandemia, dejaron de pagar el salario de los profesores. ¿Qué fue lo que se dijo? Y esto empezó en el mes de marzo. En el mes de marzo se aseguró que hubo un cambio de la base de datos de su plataforma para realizar el pago quincenal a las maestras y a los maestros. Sin embargo, en ese cambio, lo que ocurrió fue que desgraciadamente no hay una explicación lógica de lo que están comentando, pero muchos maestros no recibieron su salario al menos en la primera quincena de marzo, segunda quincena de marzo, y el problema no se ha resuelto.
No se ha resuelto finalmente porque se dice que control de pagos no está atendiendo ni resolviendo ningún problema. Concatenado al tema de los salarios, se asegura que a los maestros interinos tampoco les pagan un tiempo laborado. Mire usted, cuando acaba el contrato de un profesor interino, el supervisor o el director le dice, no, pues para que se extienda tu contrato, tienes que seguir trabajando, si no, ¿cómo te lo vamos a extender? Pero ocurre que el maestro trabaja un mes, 2 meses más, no le dan el sueldo y al final le dicen, no te podemos recontratar. ¿Por qué? Porque llegó un maestro prelado. Es lamentable el engaño que están sufriendo estos compañeros maestros, que son los que tienen más la incertidumbre laboral porque no tienen basificadas sus plazas ni sus jornadas laborales. También nos comentan que cuando hay una recontratación a los maestros interinos, esto proviene por supuesto del buzón, están tardando 3 quincenas o más para generarles sus pagos. Imagínese usted cómo se deja en estado de indefensión a estos compañeros maestros. Los descuentos que ya dábamos cuenta en programas anteriores, los descuentos de verdad sin explicación alguna se siguen aplicando. Un tema muy comentado y reiterativo es el acoso de las autoridades en contra de los docentes. Se asegura pues las amenazas concretas de rescisión laboral, de levantar actas administrativas, de generar extrañamientos, si el maestro se niega a participar en las reuniones digitales. Revise usted los cursos que les obligaron a ver a las maestras y a los maestros, que son cursos innecesarios y obsoletos. Eso es una realidad, pero que además nada tienen que ver con el trabajo inmediato de las maestras y de los maestros. Es increíble lo que está ocurriendo. O cuando les ordenaron salir a buscar alumnos, de los alumnos que ya no aparecían en la lista de inscripción o que dejaron de ir a partir del fin del ciclo escolar. Si no salían a buscar a los alumnos, esta fue una ocurrencia que tuvo el secretario saliente y que causó problemas. Tengo en mente del maestro que fue mordido por un perro. Acuérdese usted que por ir a buscar un alumno lo muerden los perros y quien ayudó al maestro, ni Semim le dio el servicio, hombre. Vea usted, esta es la situación que está ocurriendo. También las mismas amenazas. Cuando omiten subir datos a sus plataformas, cuando no dan las constancias de que tienen comunicación con los alumnos, cuando no presentan sus planeaciones, cuando en sí todos los requerimientos que les están haciendo. Para todo es la amenaza, es la sanción, y créanme que ese indicador representa un verdadero fracaso de la administración de la educación en nuestra entidad. También se comenta de manera recurrente que a los maestros que tuvieron la posibilidad de obtener una plaza mediante el concurso de oposición, o tal y como lo marca la ley de la carrera de las maestras y los maestros, siguen las cosas sin transparentarse, no se están asignando las plazas como debiera de ser, y esto por supuesto está ocasionando pues perjuicio a quienes ya tienen derecho, el derecho legítimo de ejercer una de estas plazas. No se está haciendo. Un punto más que nos llegó y claro que es realmente preocupante, el hecho de que cada vez, y esto va en aumento, los padres de familia reclaman la atención del maestro a cualquier hora del día y en cualquier día de la semana. Por supuesto, vía WhatsApp, vía medios digitales, y muchos maestros ya se están quejando
por esta situación porque pues, desaparecieron sus sábados y domingos. Y acuérdese usted que los días laborables constitucionalmente aceptados son de lunes a viernes, con un descanso de sábados y domingos que ya no está ocurriendo. Hay verdaderos agravios en ese tenor y hacemos la recomendación de que las maestras y los maestros que vean que están siendo afectados en ese sentido, se comuniquen con nosotros e instrumentemos los medios necesarios legales para nuestra propia defensa. Algo muy grave que tiene hoy el profesorado, sobre todo ante tanta presión, los maestros se están enfermando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entre otras, la enfermedad de moda, parálisis facial. Es demasiado el estrés que se está viviendo. Se está trabajando, lo volvemos a decir, 3 veces más que en condiciones normales laborales. Se están teniendo problemas visuales, se están teniendo problemas cardíacos. La presión, por supuesto, está a la orden del día. Y esto es por la gran cantidad de exigencias que se están haciendo a los maestros, que en muchas ocasiones rayan en ocurrencias. Créanme que esto es lamentable y esto únicamente en lo que se refiere al ámbito estrictamente laboral. Si faltan algunos problemas, algunos indicadores que usted tiene, por favor, envíenos la información al buzón del SUMAEM. Estaremos revisándolo, estaremos viendo qué es lo más recurrente para integrarlo a este documento que habremos de pasar en próximos días a la propia Secretaría de Educación. No es recibir una secretaría en unas condiciones diferentes a las que se tienen hoy, en la que lo único que podemos decirle a Gerardo Monroy Serrano, quien es administrador tiene la licenciatura en Administración de Empresas y sus 2 experiencias que aparece al menos en sus datos en las redes digitales, es que fue subsecretario de Desarrollo Municipal y su último encargo fue director general de OCIEM. La experiencia en una administración amplia, parece que es la primera vez que la tiene, y lo que podemos pedirle al nuevo secretario es a que se acate al mandato que la ley le determina. Las maestras y los maestros efectivamente tenemos muchas situaciones que manejar, bastantes puntos que aportar a la propia escuela pública, pero lo hacemos cuando nos regimos por la ley. En el ámbito educativo les quiero compartir que los puntos igual los ponemos a su disposición para el análisis, para la discusión, para aportar y enriquecer este trabajo tan interesante que ya se tiene. En el ámbito educativo, la premisa inicial es que la Secretaría de Educación Estatal se reduce a simple operador de la Secretaría de Educación Pública Federal. Ha abdicado la Secretaría de Educación Estatal a su responsabilidad educativa local y esta responsabilidad la ha transferido a los maestros, que cada vez el maestro está con menos espacios de creatividad pedagógica. ¿Por qué? Porque todo mundo lo está encerrando, le está obligando a que haga situaciones que a veces no son de su competencia, y que en esa lógica es lamentable que la Secretaría de Educación del Estado de México sea un simple instrumento operador de la SEP federal. ¿Dónde están aquellos grandes pensadores educativos estatales que generaban libros, que generaban cursos, que generaban talleres, que opinaban para crear una docencia totalmente diferente? ¿Dónde están
todas esas experiencias áulicas que nos colocaron en la vanguardia educativa hace pocos años y que hoy brillan por su ausencia. Se debe a esto. Bueno, recuerde usted, hasta las agendas para los consejos técnicos escolares, cuando se aplican en el Estado, son copia fiel de lo que ocurre a nivel nacional. Es una prueba fehaciente de que la Secretaría de Educación Pública Estatal solamente opera lo que le indican a nivel federal y no hay nada en lo absoluto en el ámbito local. Otro punto muy complicado, pero que es necesario ponerlo en la mesa para la discusión, es que la Secretaría de Educación Pública Estatal no cuenta con una estrategia integral, académica y operativa para brindar el servicio educativo a la población. No hay garantías reales para que se tenga la formación integral de los estudiantes y, por supuesto, sus aprendizajes a partir de la tira curricular que tienen los niveles educativos. Esto es lamentable que esté ocurriendo. Para las maestras y los maestros tenemos que reconocer otra gran debilidad en este momento de la administración educativa. No hay un rescate ni sistematización de las experiencias concretas que están generando los maestros con estos nuevos esquemas de trabajo. Se está omitiendo reconocer los procedimientos que se están desarrollando desde esta experiencia y que son y representan una construcción pedagógica y didáctica y que tiene aportes para la propia docencia. Pero esto lo están olvidando. Nadie está documentando estas experiencias que pueden enriquecer a la docencia magisterial que hay en el Estado de México. Están ocupados en otras cosas, en cursos de psicología, en cursos de estabilidad emocional, etcétera, pero no se está haciendo nada al respecto. Muy grave el siguiente punto. La Secretaría de Educación Pública Estatal no tiene una propuesta para garantizar el acceso con suficiencia, por supuesto, que deben de tener los maestros y los alumnos a las tecnologías vigentes. No hay ninguna garantía al respecto. Así como, por supuesto, contar con los dispositivos posibles para que se puedan usar las redes sociales. Esta omisión, ojo, constituye ya una brecha educativa que cada vez se ensancha más al no existir esta estrategia para apoyarnos. Su consecuencia inmediata es que muchos alumnos se van a quedar atrás. Y la postura de la inclusión que se maneja desde los acuerdos de Incheon, Corea, que hoy se están aplicando supuestamente, para nada están sirviendo en el caso del Estado de México. Entrando ya en el detalle estrictamente operativo con los maestros tampoco hay una comunicación estrictamente académica. No existe. Con el maestro frente a grupo, no hay forma de que el maestro frente a grupo resuelva sus necesidades, salud, infraestructura, equipamiento, insumos didácticos, sus dudas, las pedagógicas, las curriculares, las de docencia. Y por supuesto, ¿qué requerimientos le está haciendo la sociedad a la propia escuela en estos momentos? No podemos aceptar que la normalidad es tan normal cuando la realidad nos marcan otros rubros. En este ámbito educativo, por favor, colocamos a su disposición este punto. Pero, si bien se están manejando datos, números, la realidad es que no hay datos reales de acceso y uso de los programas de televisión. Cuando el director le dice a su maestro, por favor, garantízame y dame números de cuántos de tus alumnos sí están viendo los programas de televisión. Se está dando el famoso cumplimiento, que es sinónimo de cumplimiento. ¿Por qué? Porque los datos los piden de una hora a otra hora. Humanamente no es posible tener sistematizada esta información. Esto no está ocurriendo.
Y claro, los datos que hoy se están queriendo presumir a nivel local, a nivel federal, no tienen un sustento real. ¿Por qué? Porque no hay una metodología confiable para la recopilación y sistematización de estos datos. No existe. Si existiera, hablaríamos de otros rubros y por supuesto tendríamos quizá la información precisa del acceso y uso a los programas televisivos y por supuesto por la televisión o por diferentes medios digitales, pero no hay una precisión al respecto. También les comparto que no hay parámetros por parte de la Secretaría de Educación Pública Estatal para corroborar la pertinencia de los contenidos curriculares. No existe. Las cosas están así. No hay indicadores que muestren que los aportes de las modalidades de trabajo actual sí contribuyan al aprendizaje clave de los alumnos para la integración de su perfil de egreso del nivel educativo en donde está. No se tiene nada al respecto. Son ausencias que se tienen que considerar porque sin esos elementos no se puede decir que el sistema educativo estatal de nuestra entidad está funcionando de manera correcta. Nadie puede aseverar eso con tantas ausencias. Tampoco en los casos, por ejemplo, de áreas rurales, no hay ni se están atendiendo las carencias tecnológicas existentes y están quedando muchos estudiantes sin posibilidades de tener acceso a las tareas que están dejando sus maestras y sus maestros. Esto, por supuesto, en perjuicio de la población con menos recursos y con más carencias económicas en nuestra entidad. Entre los actores, maestros, padres de familia, alumnos, cada uno está actuando desde sus propias condiciones inherentes. Quien tiene posibilidades de tener todos los satisfactores tecnológicos está haciendo sus trabajos. Pero en áreas rurales en donde no existen estas condiciones, créanme que no se puede hablar de una educación de excelencia. Ojo, es educación de excelencia a partir de la reforma al artículo 3º constitucional. El funcionario saliente y el entrante todavía hablan de educación de calidad. Eso ya quedó abrogado. Hoy tenemos que hablar de una educación de excelencia en nuestra entidad. Y por supuesto que en estas condiciones, la actuación que se está teniendo es inmediatamente en correlación directa y dependiente de sus propios referentes, de sus recursos económicos, de sus condiciones culturales y sociales, de las circunstancias del entorno de la escuela, aquí de los costos que tienen. En Villa Victoria, hace algunos días, vimos a una mamá con un billete de 50 pesos en sus manos y decía, si compro una tarjeta para que mi teléfono tenga datos, para que mi hijo cumpla con la tarea, no tendré para darle de comer a mis demás hijos el día de hoy. ¿Qué decisión tomó la señora? Se lo dejo de tarea. Usted en esas condiciones, ¿qué hubiera hecho? Es muy complicado, es muy complicado. Y en ese tenor tenemos un listado amplio en lo que es el ámbito educativo. Lo iremos, por supuesto, socializando en los siguientes programas, pero la lista se está ampliando, la problemática, las situaciones de clasificación de lo que nos están mandando en nuestro buzón del SUMAEM. Este es un producto que ya estamos obteniendo de esta información que ustedes están haciendo llegar y que les agradecemos de manera sincera. Por favor, sigan haciendo uso de este buzón. La información, cuando usted quiera que le den la autoría, por supuesto que lo damos. Cuando es alguna problemática en la que no quiere que salga su nombre, también lo omitimos.
Háganos comentarios, por favor, platíquenos qué opina de esta radiografía del fracaso educativo en el Estado de México. Nos vamos a corte, regresamos. Gobierno de México. Con Luis Zamora Calzada. Por la... Lunes y miércoles, 17 horas. Lecciones de abuso, corrupción y poder en El Cártel Atlacomulco, con Jorge Toribio.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Agradecemos a quienes nos están escribiendo. Nos dicen aquí Diego Carvajal. Buenas tardes. Un saludo a todos desde el bello municipio de Donato Guerra. Excelente labor la que se está haciendo en el SUMAEM. El SUMAEM cuenta con un buzón de comunicación. Contáctanos. Son muchos los mensajes. El Col Ortega nos dice, los profesores tienen derecho, pero por miedo de ser despedidos, no exigen tal como lo hace el SUMAEM. Aprendamos a defendernos, súmate al SUMAEM, que es un sindicato independiente. Saludos desde Valle de Bravo. Los maestros somos trabajadores de jornadas laborales sin pago de tiempo extra y leyes que el gobierno del estado no ha modificado. Amenazan con descuentos por no estar en reuniones fuera del horario laboral. Aquí don Armando Romero nos dice, en otros países es un hecho ya la conectividad, así como la ayuda para renta e instrumentos de tecnología necesarios para desempeñar sus labores. En el Estado de México no pasa nada, y menos se reconoce el esfuerzo. Gracias a todos. Muy bien, nos dicen aquí algunos profesores. Saludos, maestro Luis, etc. Gracias por los saludos. Igual, un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Están enviando docentes de otros estados y no apoyan a los profesores del Estado de México que tienen preparación y la cercanía a los centros de trabajo para cubrir interinatos. La maestra Delia nos dice aquí, a mí me falla mucho el internet. Tengo miedo de ser amonestada por no cubrir algunas horas de clase en Meet. Así las cosas, imagínense nada más. Gracias por las recomendaciones sobre COVID-19. Saludos. Gracias a todos, gracias por los comentarios que nos están haciendo. Y bueno, continuamos, escríbanos. Miren, por cuestiones de tiempo, dejamos una parte de lo que es el ámbito estrictamente académico, pedagógico, educativo. Dejemos un poco lo que es el discurso oficial respecto a esto que está ocurriendo. Y hay una parte en la que nos han hecho llegar demasiadas situaciones, quizá por la forma en que fuimos sistematizando la información, pero se delinean algunos rubros generales al apartado que hemos llamado perfil magisterial que quisiera la Secretaría de Educación Pública Estatal. Y se hace referencia al tipo de maestro que la Secretaría de Educación quisiera tener, pero que los maestros, por supuesto, no queremos ni aceptamos ser como ellos lo pretenden, y mucho menos el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México. Jamás. Siempre vamos a luchar por este perfil que está pretendiendo esta instancia gubernativa, en este caso el encargado de la materia de educación. ¿Qué es lo que dicen? Primero, ¿qué desea la SEP estatal tener? Pretende tener un docente que no conozca y tampoco reclame sus derechos laborales. Ese solo hecho deja en estado de indefensión al maestro. Un maestro que no conoce cuáles son los derechos que le garantiza la ley, por supuesto que va a ser vulnerable a todas las violaciones que haya en materia laboral y no podrá defenderse. Recomendación: vamos a conocer nuestros derechos garantizados. Es una gran invitación que les hacemos, maestras y maestros. También la SEP quiere un maestro que soporte la jornada laboral extralimitada sin protestar. Quieren un maestro que trabaje, que no reclame. Como no conoce sus derechos, pues tampoco va a tener la posibilidad de tener una situación de aportar a este referente, y creemos que en esa lógica nosotros no podemos dar ninguna oportunidad para que esto ocurra. Quieren un docente que siga usando su salario para aportar al servicio educativo que brinda la SEP estatal.
Lo que no puede ocurrir tampoco. El salario del maestro es raquítico. Un maestro titulado en promedio gana 5,000 pesos a la quincena. Imagínese al docente que tiene varios hijos y que su pareja, su esposo, su esposa no tienen trabajo, no trabajan. Con 5,000 pesos es casi imposible vivir en una quincena. Imagínense los hijos de ese maestro. No creo que puedan tener para pagar la conectividad, para que hagan todas las tareas que les están dejando desde el WhatsApp o desde otras situaciones de redes sociales. Quieren un docente que acate todas las indicaciones y se esfuerce en cumplirlos, ellos dicen, en aras y por bien de la escuela pública. Quieren un maestro con muchísima, escuche usted bien, mucha voluntad individual para operar indicaciones oficiales, sin importar que éstas sean incongruentes, incomprensibles y, por supuesto, inatendibles. Lo que quieren es, órale, los profesores tienen que mostrar esa voluntad, que si le decimos que tiene que subir al cerro más lejano para buscar a un alumno que seguramente ya ni vive en ese lugar, que ese maestro no proteste y llegue a ese cerro lejano en donde no va a encontrar al estudiante. Así quieren a un maestro. Quieren a un maestro que no muestre debilidad en el desarrollo de las actividades encomendadas. No quieren un maestro fuerte, activo, aunque no tenga ni para desayunar, pero que se muestre activo para efectivamente no quedar mal con sus compañeros. Imagínese usted que esto ocurriera. Maestras y maestros, nuestra imagen, créanme que nuevamente la están devaluando las autoridades del subsistema educativo estatal. Tenemos que luchar por esa dignificación de la imagen docente. Quieren un maestro capaz de colocar en riesgo su seguridad y salud con tal de complacer y quedar bien ante los ojos de su autoridad inmediata. No, yo tengo que estar con el supervisor, con la supervisora. Son personajes muy importantes y estar cerca de ellos, ya ese solo hecho a mí me da categoría. Hay mucha gente que piensa así. No. Cada uno tiene una responsabilidad dentro de este entramado laboral y cada uno representa a una persona, a un profesionista, a un ser humano. Nadie es más que nadie. Todos estamos colaborando para que funcione el subsistema educativo estatal. Quieren un docente callado, que no se queje, que no reclame, que no exija y, por supuesto, al servicio de su superior jerárquico. Me viene en mente cómo algunos supervisores escolares al día de hoy obligan a que el maestro interino vaya por él a la supervisión para trasladarlo a alguna escuela. O tener como chofer de planta a un profesor. Esto está ocurriendo y no lo podemos permitir. Esta es una situación terriblemente grave, pero aquí porque nos ha faltado a las maestras y a los maestros ese conocimiento del ámbito legal para revertir estas actuaciones de muchos mandos medios de la propia escuela pública. ¿A qué nos referimos? A directores, a supervisores escolares, al personal de las subdirecciones regionales. ¿Cuánta prepotencia hay en el perfil de muchos de ellos? Los equipos jurídicos de las subdirecciones regionales son el verdadero infierno para muchos maestros que llegan a caer en su jurisdicción por cualquier problema. Créanme que hay una situación de actuación que se tiene que vencer desde la ley. Y maestra, maestro, usted es un profesionista. Usted cursó una licenciatura.
Usted está educando a alumnos. Y tenemos que agregar a nuestro referente inmediato ese conocimiento legal para que el trato con cualquier instancia, en cualquier lugar, sea en términos de ley. No podemos permitir humillaciones. No podemos permitir un trato que sobaje a la propia personalidad de las maestras y los maestros. Tenemos que luchar porque la imagen del maestro vuelva a ser esa imagen que sea un referente social. Lo tenemos que hacer, pero eso es responsabilidad de cada uno de los profesores, de las maestras, que vuelvan a ser ese ejemplo de antaño. Pero eso depende de cada uno, en su forma de trabajar sus contenidos, en su forma de dirigirse a sus alumnos, a sus padres de familia, en la calidad del trabajo para una educación de excelencia, que es lo que se está encomendando a nivel nacional. Yo no soporto este listado que están colocando aquí, un docente callado. Por Dios, eso no lo podemos permitir. Ojo, quieren un docente dominado por el miedo a la autoridad. ¿El miedo a la autoridad a qué se refiere? A que le tenga miedo a su director, a su supervisor, a cualquier funcionario medio, no importa el nivel que tenga ese dichoso funcionario. Hay demasiados maestros con una gran formación que están frente a grupo, que están en el aula y que llegan a tener una autoridad inmediata que no lee una página en un día. He ahí las incongruencias, he ahí las brechas que existen también dentro de esta situación estrictamente laboral. ¿Quieren un docente? Por favor, esto es lo que quiere la Secretaría de Educación. El SUMEM lo combate, por supuesto. Quieren un docente que no piense, que únicamente reproduzca y aplique instrucciones. Este perfil no lo deseamos en el magisterio. Por el solo hecho de que nosotros leemos, de que nosotros estamos actualizándonos y preparándonos de manera permanente, esto no lo podemos permitir. Hago un llamado a las maestras, a los maestros, para que no permitamos esto que está queriendo la Secretaría de Educación como perfil de las maestras y de los maestros del subsistema educativo estatal. Maestras, maestros, yo les pido de favor que no se minimicen ante la figura del secretario de Educación, ante la figura del subdirector regional, ante la figura del supervisor. Todos somos iguales y todos somos trabajadores y que estamos haciendo funcionar a la escuela pública. Usted tiene la palabra, maestra, maestro. Lamentablemente el tiempo nos ha alcanzado. Solo resta decirle que nos vemos la siguiente semana y recuerde, maestras, maestros, su voz es la voz de la libertad. Nos vemos el siguiente martes. Colocamos esto al análisis y a su discusión. Que tenga bonita tarde.